Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efrén Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante. Soy Efrén Flores, dándoles el más cordial de los saludos a un capítulo más de El futuro de todo. Vamos a platicar primero con Francisco Suárez acerca de un tema muy importante que es el Mundial de Fútbol y toda la serie de, dimensiones amigables que México ofrece al turista nacional y extranjero, que ahora nos va a visitar con motivo de esta gran disputa futbolera a nivel mundial y en los 3 países distintos de Norteamérica. Está con nosotros el doctor Francisco Suárez. Él es director de Asuntos Públicos y Relaciones Estratégicas de Grupo FEMSA. También fue expresidente del World Environment Center, del cual por supuesto es un muy dinámico miembro y profesa mucho todo lo que dice el World Environment Center. Así es que bienvenido como siempre, Pancho, aquí a El futuro de todo. Cuando llega el Mundial, por ejemplo, a la Ciudad de México, a Guadalajara, a Monterrey, pues automáticamente genera tentaciones turísticas para los visitantes. Desde la estancia, desde la estancia en los hoteles, y en los hoteles, por ejemplo, aquí te dicen, ¿no? Te ponen las visitas a las pirámides, las visitas a tales centros, al centro histórico de la Ciudad de México, también con los centros arqueológicos, los centros coloniales, etcétera, etcétera. Y los viajes rápidos, por ejemplo, a Cuernavaca, a Puebla, etcétera, lo que tú quieras, ¿no? Y lo mismo ocurre con Guadalajara. Guadalajara es Tlaquepaque, Guadalajara es Puerto Vallarta, automáticamente, ¿no? Y Monterrey también tiene lo suyo. ¿Ves tú que va a haber un impacto turístico importante adyacente a los eventos turísticos a los que vengan los extranjeros y los connacionales? Sí, sin duda, y si nos vamos como por olas, o sea, en cuanto a cercanía, vamos a tomar el ejemplo que dabas muy bueno de Guadalajara y Puerto Vallarta. Yo estuve con las autoridades locales. Conoces sí, muy bien esa zona. Sí, y justo platicaban los diferentes paquetes y tours que están haciendo para ya realmente son pocas horas el traslado que tienes que hacer de Guadalajara a Vallarta y que generes antes y después de los partidos algunos viajes que están ofreciendo como paquetes a los turistas de manera muy muy práctica y también pues Vallarta se está preparando para recibir una afluencia importante. Y lo mismo que mencionas, ¿no? Ciudad de México, bueno, aquí tenemos en la megametrópoli muchas opciones que van a venir a conocer desde ciudades icónicas como Puebla, Querétaro. Y luego lo otro, bueno, las agencias también pues están ofreciendo paquetes para ir a Riviera Maya, a Los Cabos, o sea, a los destinos turísticos principales de México que, bueno, si ya vienes desde Europa o de Asia al Mundial, pues aprovechas y ya un vuelo de 1 a 2 horas estás en joyas de playas de México, ¿no? Entonces, sí, a tu pregunta, yo eso sí me consta porque he estado en reuniones con los gobernadores, con los alcaldes, con los responsables de turismo de las ciudades y están con planes muy interesantes a los alrededores y también hay un concepto que también me gusta, que no lo hemos platicado todavía, que bueno, es el voluntariado que existe para que seamos todos embajadores de recibir a cientos de miles de personas en las ciudades y por otro lado también el cómo integran la ciudadanía, ¿no? Entonces sí es un efecto importante de voluntariado, de mejora de infraestructura. ¿Cómo es el voluntariado? No hablas de los siervos de la nación, ¿no? Te refieres al voluntariado ciudadano. Sí, o sea, es muy común, o sea, y existen páginas oficiales
para que tú te registres y seas voluntario, así como las Olimpiadas que acaban de pasar, las recientes. Me acuerdo muy bien de las voluntades, inclusive aquí en los Juegos Olímpicos de aquí del país, cómo había ciudadanos que les ponían un uniforme y unas gorritas precisamente de los Juegos Olímpicos de aquella época, ¿no? Del 68. Exacto, es lo mismo. Entonces requieres de muchos voluntarios en las diferentes instalaciones que se tienen. Y otro concepto que también es buenísimo, que para pues todas las personas que no logran o logramos ir al estadio, es el Fan Fest, ¿sí? Son festivales para los fanáticos, los fans que van, y también son experiencias que le incluyen componentes culturales, del deporte. Entonces también cada ciudad tendrá su Fan Fest para que la ciudadanía y las personas que vienen del extranjero puedan tener una experiencia también adyacente al estadio, ¿no? Entonces, y son en diferentes puntos que se van a colocar. Entonces también esa parte es interesante y abre la posibilidad de vivir el mundial de otra manera para cientos de miles de personas más que están fuera del estadio, ¿no? Ah, no, es que van a ver, o sea, la derrama que va a venir es de gente que quiere, por supuesto, participar. Ya trae algunos boletos para el mundial de fútbol, específicamente en Guadalajara o en Monterrey o en la Ciudad de México, qué sé yo. Pero además están interesados en todo lo que hay en México, por ejemplo, que es un mundo 360, ¿no? Es decir, tienes cultura, tienes gastronomía, tienes entretenimiento, tienes grandes centros restauranteros, bares, o sea, tienes de todo para poderte divertir. Tienes lo que ahora creo que le llaman antros, o lo que antes eran nuestras discotecas. Tienes de todo para poderte divertir sanamente, seguro, y además inclusive culturalmente, ¿no? Por ejemplo, todos los viajes de la Ciudad de México a las zonas metropolitanas que están aquí alrededor, a menos de 4 horas de distancia, digamos, ¿no? Sí. Desde Teotihuacán, que es un centro extraordinario y ya un centro cultural extraordinario, hasta llegar a Puebla o llegar a Querétaro, no olvidando Cuernavaca, ¿no? Correcto. Y pasando por cuántos centros, vaya, el exconvento de Churubusco, todo esto, ¿no? Sí, y hay otro elemento, Fren, que te comparto, porque justo estuve en agosto del año pasado en un encuentro en Guadalajara, justo hablando de las ciudades de Monterrey y de Jalisco como serían anfitriones, y por ejemplo, Guadalajara, pero Guadalajara, y justo daba al gobernador de Jalisco la referencia, nada más lo que es la carretera o así que la supervía que tienen conectando el aeropuerto a la ciudad de Guadalajara, la inversión cerca de 12,000 millones de pesos para dejar todo eso de primera con concreto. Es más, yo cuando fui había un caos ahí de construcción, pues por lo mismo que se están preparando como ciudad. Entonces, lo que es también infraestructura y movilidad sostenible, hablando de extensiones de metro en Monterrey y otras facilidades que están habilitando en las ciudades, pues ya se quedan para siempre, ¿no? No es solo para el mundial, ¿no? Es que eso, mira, es importantísimo. De veras, amigos, en los Juegos Olímpicos de los Juegos Olímpicos de 1968, aquí en la Ciudad de México, se construyó el metro. Vamos a comenzar por ahí. Fue uno de los valores agregados que le llegó a la Ciudad de México. Se quedó también el canal de Cuemanco. Otra cosa es que no les demos mantenimiento, pero ahí está el canal de Cuemanco maravilloso, ¿eh? Y luego tienes carreteras que también se construyeron para los Juegos Olímpicos del 68. La forma en la que se embarneció el Estadio Azteca. Todo eso tiene que ver con los juegos, con los deportes, con todo lo que ocurre con los grandes eventos que llegan a una ciudad. Ahora en la ciudad de Guadalajara nos cuenta esto precisamente Pancho,
que la extensión de infraestructura que están construyendo, pues va a quedar, porque viene para el Mundial, pero se va a quedar. Ahora la cosa es darle mantenimiento en los próximos años, ¿verdad? Claro. Y así, por ejemplo, imagínate de México a Querétaro. Querétaro es una ciudad que ya es extraordinaria por sí misma. La gente puede venir a visitar Querétaro, hospedarse en Querétaro y quedarse un par de días. Entonces el viaje lo extiendes después del Mundial de Fútbol a quedarte en Querétaro o a quedarte en donde quieras quedarte, ¿no? Pero hay múltiples opciones en México. Sí, y hay muchas prácticas que me gusta que también la misma FIFA y los otros eventos que te mencionaba traen de buscar cómo reducir residuos, reciclar más, hacen activaciones en el estadio para buscar prácticas verdes. Entonces, de nuevo, o sea, desde los ejemplos que te daba de Acapulco, de integrar a la niñez local, hasta eventos de esta magnitud como el Mundial que integran a voluntarios. Es más, a mí me gusta mucho el ejemplo de la NFL de México. Ellos han promovido muchísimo aquí el flag football, ¿no? Y esto ya va a ser un deporte olímpico. Flag football. Flag football. Sí, que ya va a ser un deporte olímpico a partir de Los Ángeles de 2028, ¿no? Que cuando viene la NFL de México también busca cómo integrar a los niños y niñas en este deporte. Ya llevan integrados e invitados a más de 3 millones de niños y niñas aquí del país, ¿no? Entonces, son muchos temas, como te mencionaba, que me encanta platicar y escribir, que no se conoce tanto, y es buenísimo, y cuando vemos que vamos a ser anfitriones de eventos de esta talla, traen toda esta integración sostenible que nos deja para siempre al país, ¿no? Claro, qué padre, o sea, es que, a ver, vamos a dejar algo en claro. El fútbol, soccer no está peleado con que también se practique por parte de la niñez mexicana el fútbol americano. Son dos deportes completamente distintos. Creo que es más amable el fútbol soccer. El fútbol americano es un poquito más salvaje, pero es también apasionante. Es apasionante el fútbol americano. Y veo que lo están impulsando toda la vida, por ejemplo, en la Universidad Nacional, en el Politécnico. Toda la vida han tenido, desde que yo recuerdo y tengo uso de razón, ha habido fútbol americano, ¿no? Poli blanco contra poli linda, etcétera, ¿no? No lo mencioné, pero tenemos también juegos de la NBA de básquetbol aquí en México. O sea, entonces, si volteas, traemos un abanico impresionante de grandes ligas y eventos de primera a nivel mundial. Solo este 2026 ya de manera recurrente muchos. Entonces también es un, no sé, de nuevo, es un signo de orgullo nacional el que nos volteen a ver y digan, oye, somos buenos anfitriones, vamos a regresar, y va dejando infraestructura, ejemplo para niñez en el deporte. Entonces, de nuevo, es un poco o bastante, es un tema que podemos hablar ahora, y de nuevo te agradezco el espacio, de poder platicar un gran año que tenemos para México en el deporte, integrando la comunidad y prácticas sostenibles, ¿no? Es que mira, la sostenibilidad en el deporte es fundamental, o sea, dijiste una palabra central, y es parte de lo que siempre platicamos tú y yo: sostenibilidad, cambio climático, economías verdes, economías circulares, etcétera. Todo tiene que ver con el deporte también, y el deporte además es una actividad económica que genera grandes derramas de economía en servicios, en industria, en qué tantas otras, por ejemplo, en los servicios de comunicación, en los medios de comunicación, tanto en los medios de comunicación tradicionales, radio, televisión, periódicos impresos y digitales, como también en las redes sociales, mi querido Francisco. Sí, correcto. Entonces todo tiene que ver, todo está involucrado. Por eso digo que es una actividad 360. Todo el mundo va a estar, hasta los que no nos interesan al 100% el deporte, vamos a estar interesados en este evento, porque nunca se había dado ver
partidos del Mundial en Canadá, imagínate nada más, otros en Estados Unidos de fútbol, que ya también ellos son buenos futboleros de soccer, y luego otros también en México, donde también va a estar la Copa Mundial aquí, ¿no? Sí, entonces nos ayuda para integrarnos más como Norteamérica, como región, que nos veamos como una sola sede en múltiples ciudades que estamos ahora sí que compartiendo el gusto de ser anfitriones de este gran evento mundial, ¿no? Así es, porque además hay ciudades hermanas, ¿no? Como por ejemplo Tijuana con Los Ángeles, ¿no? Entonces todos esos momentos pueden ser también para crear más ciudades hermanas, por ejemplo, entre la Ciudad de México y alguna ciudad de Estados Unidos o de Canadá. Igualmente el caso de Guadalajara y lo mismo Monterrey, ¿no? Sí. Todo esto va a ser muy importante para generar actividad cultural, actividad social, que nos identifiquemos como región norteamericana, que no seamos extranjeros unos entre otros. Exacto. Y podemos hacer así también mejor los negocios, ahora que se nos viene encima la revisión, que esperemos en Dios que sea una revisión o una reestructuración menos complicada de lo que se esperaba del TEMEC, por supuesto, en su versión 2.0 o lo que vaya a surgir, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Importante también para Vamos a ver qué pasa, pero evento deportivo también tiene influencia en eso. Sí, todo ayuda. Pues el hecho de que hayas tenido también el sorteo en Washington, en Estados Unidos, en Washington, que ha habido la presidenta, todo esto, ¿no? Sí, exacto. Así es que bueno, vamos a seguir esperando y ver cuáles son los resultados de todos estos eventos de los que nos platicas. Bueno, ya platicaste del abierto tenis, pero vamos a ver qué pasa con la NFL, con la NBA, qué pasa con el Mundial. Ya se está preparando, todo el mundo está prendiendo ya los motores y calentando motores, pero vamos a ver qué pasa, porque al final de cuentas es lo que ocurra. También estamos platicando al respecto con ese tema de la seguridad en las zonas donde va a haber partidos de fútbol, en los estadios, en los hoteles, centros turísticos. Todo esto va a ser muy importante también, la seguridad, la capacidad de seguridad que demuestre tener el talante México para poder recibir a tantos miles y miles de turistas nacionales y extranjeros que van a estar disfrutando de los deportes, pero también de todo lo demás que ofrece México a cualquier tipo de turista, nacional, extranjero, cultural, gastronómico, lo que quieran, lo hay todo de sobra, afortunadamente, en nuestro país. La entrevista con Pancho Suárez la grabé pocas semanas antes de dos incidentes que, por supuesto, empañaron el tema de la amigabilidad de México con los extranjeros, en particular por el tema de la seguridad que ofrece nuestro país. Primero, los actos sangrientos en Guadalajara, sus alrededores, así como en Puerto Vallarta después del enfrentamiento entre autoridades y narcos por la detención del famoso Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, en el que por angas o por mangas, pero este señor, el Mencho, perdió la vida, lo que fue noticia en todos los medios de comunicación a nivel mundial. Y luego, muy reciente, el mexicano que también, por lo que usted quiera y mande, se puso a matar turistas en la pirámide de la Luna, en el centro arqueológico de Teotihuacán, en el Estado de México, y en el que, además de múltiples heridos, todos extranjeros, perdió la vida una turista canadiense. No tengo idea, ni creo que nadie la tenga, hasta cuando llegue el momento de la gesta deportiva, de cuánto habrá inhibido este tipo de violencia el ánimo turístico, sobre todo de los extranjeros, para transitar y conocer nuestro adorado México. Eso sí, dejamos constancia de que, como nos dice Pancho, se ha hecho de todo
para fortalecer el turismo, en particular por el Mundial de Fútbol. Y a ustedes que nos escuchan en El Futuro de Todo, les consta que hemos insistido hasta el cansancio con los especialistas entrevistados en el transcurso de las últimas semanas acerca de la seguridad y logística en seguridad masiva, que van a participar para elaborar todos los cinturones de seguridad privados y también los de los 3 órdenes de gobierno, sea el federal, estatal, municipal, la coordinación con la seguridad privada, para intentar dar un grado máximo de seguridad, así como tranquilidad a los turistas que visiten tanto los estadios, los hoteles, los aeropuertos, como también los centros turísticos vacacionales de playa, arqueológicos, coloniales, caramba, los museos, que nada más en la Ciudad de México contamos con una de las 2 ciudades museográficas más importantes del mundo. En fin, tanto que hay que ver y conocer en nuestro maravilloso país. Lo que nos comenta Pancho Suárez en esta charla viene a confirmar todo lo que se hace para intentar ofrecer la mejor cara y dar la mejor bienvenida a visitantes nacionales y extranjeros. Muchas gracias, como siempre, al doctor Francisco Suárez, director de Asuntos Públicos y Relaciones Estratégicas de Grupo FEMSA, por haber platicado con nosotros aquí en El Futuro de Todo. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. Esto es El Futuro de Todo. Un servidor, Efraín Flores, les da el más cordial de los saludos. Vamos a platicar de un tema que tiene que ver mucho con el TEMEC. Y dado que estamos enfrascados en todos los problemas cotidianos, pocas veces analizamos, y me refiero a la biotecnología, laboratorios, medicina biomédica, así como la medicina de patentes y la genérica, que se discuten desde ya en las conversaciones como las que recientemente tuvieron el secretario de Economía de nuestro país y el director del USTR de los Estados Unidos en su reciente visita a México. Luego preguntamos todos, bueno, ¿qué es esto de las 50 y tantas pendientes de impuestos no arancelarios por discutir entre México y Estados Unidos? Estados Unidos insiste en que todavía queda mucho por hacer en el camino de estos impuestos no arancelarios. Por su parte, la Secretaría de Economía dice que se ha avanzado el 70 y tantos % y que ya queda nada más el 20 y tantos % de camino en este asunto. Sea quien sea quien tenga la razón, la verdad de las cosas es que este tema de las neurociencias, la biotecnología, la biomedicina, los laboratorios, las medicinas tanto biotécnicas, o sea, biotecnológicas, como también de patentes y genéricas, son temas muy importantes dentro del TEMEC que se está negociando. Por si fuera poco, la desinformación científica en Estados Unidos por el secretario de Salud de aquel país, y como si algunos países, entre los que podemos incluir al nuestro, a Estados Unidos, a Israel y a varios más, por supuesto, nos quisieran regresar a la era de las cavernas. De ahí un artículo muy interesante y también simpático del doctor Reino en la revista Biotecnología en Movimiento, de la cual por eso invitamos
a nuestro programa al autor de ese artículo, así como también al editor de la revista. Nos acompañan el doctor Enrique Reynó, dirigente del Laboratorio de Neurociencias del Instituto de Biotecnología de la UNAM Campus Morelos, así como también el doctor Enrique Galindo, director editor de la revista Biotecnología en Movimiento del propio Instituto de Biotecnología de la UNAM Campus Morelos. Bienvenidos ambos aquí al Futuro de Todo. En materia científica y de neurociencias, te pregunto a ti, Enrique Reynó, ¿te preocupa más la desinformación que nos viene de Estados Unidos o lo que ocurre aquí en México? No, a mí me preocupa todo. En realidad es así como un exceso de conciencia lo que me tiene preocupado, ¿no? Entonces, cuando quería transmitir lo del cavernícola, una de las cosas que quería transmitir es que lo que más miedo da es la ignorancia. Cuando uno no entiende cómo funciona el mundo, o el universo, o el cosmos, o los virus, o las vacunas y demás, todo nos da miedo, ¿no? Es como Arthur C. Clarke lo decía, cuando cualquier tecnología lo suficientemente avanzada se vuelve magia para una civilización lo suficientemente retrasada, ¿no? Y entonces todo es mágico y tenebroso, es muy peligroso no entender cómo funcionan las cosas. ¿Y quién lo puede entender mejor que alguien que un cavernícola que vivió esa oscuridad porque en su tiempo no había ningún conocimiento de cómo funcionaban las cosas y luego tuvo esa extraordinaria experiencia de ver cómo evolucionaba la sociedad y la cultura y cómo descubríamos realmente, utilizando la herramienta más poderosa que tenemos, que es el método científico, cómo se descubre cómo funciona el mundo y lo podemos empezar a manipular entendiendo estas reglas. Pero fíjate Enrique, que tardamos casi 15,000 años en entender esas reglas, ¿eh? Pues sí, pero en realidad la civilización se acelera exponencialmente. Si lo pensamos, en 1930 la expectativa de vida de un hombre en el mundo desarrollado, en Inglaterra o en Estados Unidos, era de 30 años. La gente nacía esperando vivir en promedio 30 años. Eran raros los que llegaban a los 60. Entonces, eso fue hace 120 años apenas. Y además lo que estás diciendo, tú lo refuerzo diciendo que de entonces para acá se aceleró exponencialmente la evolución también de la ciencia médica y de las ciencias biotecnológicas. No, y eso creó una explosión de salud. Se inventaron las vacunas y luego se inventaron los antibióticos y se inventaron los desinfectantes y se inventó cosas como la pasteurización y demás. Y sencillamente la gente ya no se moría y de repente la gente pasó de 30 años en expectativa de vida en 1900 a 60, el año que yo nací en 1968, y ahorita pues podemos esperar tranquilamente vivir entre 70 y 80 años, ¿no? Y bueno, no sabemos si hay un límite superior, pero nos vamos a ir acercando hacia ese límite superior si la tecnología y el conocimiento avanzan. Pero si lo ignoramos, pues no más nos queda más que retroceder y volver a la vida de las cavernas, ¿no? Un ejemplo sería que todas las bacterias se volvían resistentes a todos los antibióticos y regresáramos a la era preantibiótica, sería regresar a una vida miserable que ninguno de nosotros nos podemos imaginar. Bueno, te voy a poner un ejemplo aquí local, ya en México, el sarampión. No es posible que estemos ahorita viendo la cantidad de enfermos y de muertes que hay por sarampión en pleno siglo XXI, en el 2026, cuando ya teníamos completamente superado el sarampión aquí en México. México fue uno de los países campeones en eliminar el sarampión de su región. Y ahora estamos regresando y no tenemos, en un momento dado, no había suficientes vacunas para el mercado que las requería. Bueno, eso es un retroceso espectacular, ¿no? Pero eso en realidad se lo debemos a nuestros vecinos del norte, ¿eh? Porque si bien sí hubo alguna... El sistema de vacunación mexicano siempre ha sido ejemplar. En cualquier momento de la historia de México moderno. Lo fue por lo menos. No, lo es. O sea, el esquema de vacunación es extraordinario y la profundidad de vacunación es buenísima en México. Sin embargo, siempre hay grupos que evitan ser vacunados, ¿no?
Y el problema nos lo está causando Estados Unidos. ¿Por qué? Porque desde que salió el artículo antiguo que decían que las vacunas producían autismo, un grupo muy grande de americanos dejaron de vacunarse, y esas ideas son contagiosas, ¿no? Es el verdadero meme. Es una idea que causa daño porque se va infectando a los distintos cerebros. Entonces la gente empieza a ser dañina porque no se acuerdan de cómo era la vida antes de las vacunas. La mayor parte de la gente que no está vacunada en México es porque no quiso vacunarse, y algunos pequeños que se quedaron atorados durante la pandemia. Ahora, el problema viene desde arriba todavía, porque la primera la primera infección de sarampión, la primera oleada, llegó a New Brunswick, en Canadá, a una colonia de menonitas, por un tailandés que fue a visitarlos a una boda y los infectó. Los menonitas le pasaron a otras comunidades menonitas y fue bajando del norte de Canadá hacia Estados Unidos y llegó a las comunidades anti-vaxxer de los estados más desarrollados, donde más anti-vaxxers hay, pues es en California y en el Midwest, ¿no? Que hay gente muy recalcitrante. Sí. Estas personas se infectaron y se volvieron un reservorio de sarampión. Y si lo pensamos, ahora que se empezó a promover la deportación, nos empezaron a mandar a muchísima gente de Estados Unidos, que unos venían en condiciones precarias y nunca fueron vacunados y demás, se infectaron, y nos llegó una población infectada de migrantes a México muy grande, y entre los antivaxxeros mexicanos y las personas que no tuvieron acceso a la medicina, a la vacuna, pues estas personas son las que se están enfermando en este momento. Pero si vemos la campaña de vacunación ahorita que hay contra el sarampión, que es la única manera de contrarrestarla, pues es excepcional. Ha habido al menos 3 rondas de vacunación anti-sarampión aquí en la zona de Cuernavaca, y en cualquier clínica de salud pública le ponen a uno la vacuna de sarampión. Entonces yo creo que nuestro sistema de vacunación merece más respeto del que creemos, y que hay muchísima desinformación, y por eso escribimos el artículo del Cavernícola, porque este problema de salud pública que tenemos y otros muchos son desinformación intencional de las grandes instituciones neoliberales. Perdón que suene tan chairo, pero es la verdad, ¿no? Esto nos está causando muchos problemas. Y, por ejemplo, nosotros tomamos lo de salud porque es lo que nos impacta más directamente, pero Trump y compañía, con tal de explotar a todo mundo, están quitando, acaban de cerrar prácticamente a la EPA, que es la institución en Estados Unidos que regula la contaminación del medio ambiente, y a la hora de apagar, de quitarle los poderes que tiene la EPA, pues permiten contaminar de manera denonadada, ¿no? Y destruir el ecosistema a costa de todos nosotros. Es lo mismo que el retorno al carbón que quiere Trump. O sea, es una barbaridad. Lo que no sabe la gente es que una planta de carbón produce más radiación que todo lo que tiró Fukushima a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque el carbón también tiene isótopos radioactivos que cuando se queman van a la atmósfera y los respiramos, sin contar el CO2, el monóxido de carbono y todos los otros problemas. O sea que estamos rodeados de URCs por todas partes. Pues no, más bien de gente que quiere que regresemos a hacer URCs. Ese es el verdadero problema. ¿Y por qué? Porque la ignorancia es una forma de controlar a las masas. Entre más desinformadas estén las personas, más fácil es manipularlas con este tipo de cosas. Así es. Y mira, y ahí quisiera yo hacer una intervención, si me permites, Efraín. Adelante, Enrique Galindo. Justamente nuestra revista Biotecnología en Movimiento es un esfuerzo que trata de contrarrestar la desinformación, ¿no? En general, hoy en día, sobre todo los jóvenes, pero también los no muy jóvenes, su única fuente de información son las redes sociales, ¿no? Y como tú sabes, las redes sociales no tienen control de calidad sobre la información, ¿no? Eso es algo que por ejemplo, la ciencia tiene. La ciencia tiene un control de calidad sobre los resultados, ¿no? La ciencia se está cuestionando todo el tiempo los resultados, las cosas que se publican en las revistas científicas son revisadas por pares, pero la mayor parte de la gente no sabe cómo funciona ese sistema y por qué la ciencia es confiable, porque tiene muchos controles de calidad, ¿no? Entonces, y eso no sucede en tú para poner un nuevo conocimiento, digamos, en Internet desde el punto de vista científico,
te puede tomar varios años de investigación y de controles y de rechazos de las revistas y demás hasta que se publica. Mientras que si a ti se te ocurre una barrabasada hoy, la puedes subir dentro de 2 segundos a las redes sociales, y el problema es que la gran parte de la población no distingue entre una información fiable y la información distorsionada o no fiable, ¿no? Además, reforzando lo que tú estás diciendo, la gente a veces prefiere la información distorsionada, es decir, porque es más fácil de entender que leer un artículo serio en la revista Lancet, ¿no? Sí, digo, no todo el mundo, no todo el público. Lancet no está hecha para todo el público, está hecha para especialistas, ¿no? Así es. Por eso nosotros tenemos revistas como Biotecnología en Movimiento, que está hecha para el público, no para los científicos, ¿no? Esta es una revista que producimos los científicos para los no científicos. Esa es la idea de la... Para nosotros los mexicanos que realmente no tenemos la especialidad que ustedes profesan. Así es, pero digo, el artículo de Enrique Reynaud, pues es un extraordinario ejemplo de cómo se puede construir la información, ¿no? Y sobre estos riesgos que a lo mejor mucha gente no se percata de que alguien decía, no me acuerdo, que decían, dice, si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia, ¿no? Y entonces resultará que eso es muchísima más cara la ignorancia, pero obviamente con la ignorancia es más fácil de manipular a la gente, ¿no? Así es. Y bueno, si puedo agregar algo sobre las redes sociales y los medios en general. Enrique Reynaud. Sí, perdón por interrumpir, pero es importante porque las redes sociales y los medios a lo que buscan es rating o likes o puntos. ¿Por qué? Porque de ahí nos sacan el pan. No buscan que las cosas sean veraces o que las cosas sean ciertas. Sencillamente están tratando de atraer la atención y la atraen con cosas que son escandalosas o tontas o llamativas, pero que no necesariamente son ciertas, ¿no? Vivimos embebidos en un mar de información intrascendente, y eso si uno no pone atención o uno no trata de entrenarse, porque esto depende de un entrenamiento, pues es muy difícil discriminar entre la información relevante y la información irrelevante. Y esta es otra de las catástrofes de la civilización actual, ¿no? Que se desprecia a los expertos. Porque los expertos son gente que nada más saben de una cosa, pero saben muy bien, y entonces ellos son los que de veras debieran poder opinar y tomar decisiones, y no es una cosa de discriminación. Sencillamente el resto de las personas no estamos preparados para entender lo que un experto sabe, y ellos son los que debieran de realmente tomar decisiones en cuestiones ambientales, en cuestiones de salud pública, en cuestiones de ingeniería. Por eso se caen los edificios y los puentes. Cuando un experto se equivoca, pues las cosas se caen, pero rara vez se equivocan. Cuando lo hace un amateur, pues se cae un puente, ¿no? Alguna catástrofe pasa. Cuando es un amateur o cuando es algo relacionado con corrupción, pues también es una forma. Evidentemente son destructivas, ¿no? Sí, completamente destructivas. Aumentan la entropía, como diríamos los científicos. Totalmente. Oye, Enrique Reynaud, tu artículo finalmente, estás logrando con toda la estructura del artículo, por eso me llamó la atención, realmente, insisto, prender las luces, prender los focos del lector, porque es muy claro el llamado que haces, la urgencia por mejorar la ciencia y por mejorar muchas cosas en México, además de a nivel mundial, pero en México mejorar muchas cosas que deben de ser mejoradas y que son mejorables. Yo así sentí, capté el espíritu del artículo que tú escribiste, y donde te basas en un personaje, por supuesto ficticio, que es una cavernícola de nombre Urk, que me encantó además el nombre. Te felicito por el Urk.
Oye, y debo decirte, Fren, que este artículo del tocayo Renaud ha recibido muy buenos comentarios de muchas personas, debo decirte, recibimos un comentario extraordinario de una lectora en Estados Unidos que se dijo identificada con lo que pasaba ahí y que termina con una frase que casi nos hizo llorar a nosotros. Dice, bueno, ahora veo que no estoy sola. Dice, entonces realmente nos emocionó mucho ese comentario, y como ese ha habido muchos otros de este artículo, de lo cual debo decir, en general en la revista recibimos pocos comentarios de los artículos en general. Eso es algo, parece que es muy común en las revistas y en los periódicos. Pero este artículo de Enrique Renaud realmente ha causado una impresión, ha alertado y la gente lo ha entendido, y hemos recibido muchos comentarios muy halagadores, como lo que tú dices, que está muy bien escrito, con mucho humor, pero que refleja una preocupación enorme. Así es un artículo que tiene mucho humor, es sencillo, fácil de leer, pero refleja claramente la ocupación y preocupación de la ciencia por ciertos temas que están relacionados con la ciencia, por supuesto, como es el caso de la salud. Muchas gracias al doctor Enrique Galindo, editor-director de la revista Biotecnología en Movimiento del Instituto de Biotecnología de la UNAM Campus Morelos, y al doctor Enrique Reinaud, director del área de neurociencias del propio IBT UNAM Campus Morelos, por haber platicado con nosotros acerca de este tema tan interesante, pero al mismo tiempo divertido, entretenido, con este cavernícola Urk, y el mensaje que nos está dejando tan importante, pues Enrique Reinaud, precisamente con este artículo. A través de Google fácilmente digite usted revista Biotecnología en Movimiento y le aparecerá la liga a esta publicación, que es de periodicidad mensual, y agregue la palabra URC y Google lo va a redirigir a la liga del artículo que acabamos de platicar con el editor de la revista y el autor del mismo artículo. Eso es todo por hoy, aquí en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros programas de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.